¿Cómo están? Seguimos con las entrevistas por el mes del libro y la cultura aquí en Duoc UC, sede Plaza Oeste. Hoy tenemos a un gran invitado para conmemorar este mes del libro y la cultura. Él es periodista de profesión, escritor chileno connotado y una de las voces más importantes latinoamericanas contemporáneas, Rafael Gumucio. Un honor poder entrevistarte, poder tenerte acá. ¿Cómo estás? Un gusto mío, un honor también estar acá. Sí, ¿has estado en otro momento también en Duoc UC, como te habíamos preguntado? Sí, en la sede de Antonio Vares creo que he estado también para el mes del libro, pero hace muchísimos años. Nos gusta conmemorarte, eso es importante. Pero piensa para a mí nosotros. aquí, así que está bien eso. Genial, ¿no? Totalmente. Rafael, cuéntanos un poquito, queremos conocer en esta mini entrevista un poquito más de ti. Tienes una trayectoria desde el lado periodístico muy importante y desde la literatura. ¿Cuándo parte, en qué momento de tu vida, si nos puedes decir, parte este gusto por la escritura? No, parte desde muy chico. En mi casa siempre había muchos libros, había mi abuelo era escritor, así que había mucho gusto por la literatura y por los libros. Y la verdad es que como a los 9, 10 años se me ocurrió que quería ser escritor. No sabía lo que esto me acarrearía esta decisión tan intempestiva, pero bueno, la asumí desde entonces. ¿Desde qué edad? Los 9, 10 años. ¡Wow! O sea, el propósito de vida ya venía instalado. Claro, bueno, pero tampoco tenía mucha alternativa, era eso nada. Claro, y vienes también de una familia ahí que te influyó en eso, ¿cierto? Sí, mi familia siempre ha habido mucha gente en el mundo artístico o bueno, político, intelectual. Entonces no había una necesidad de que yo fuera ingeniero o doctor o cualquiera de esas cosas que por lo demás no tenía ningún talento para hacer, así que no lo habría hecho bien. Oye, Rafael, y en ese sentido tú has marcado con tus años de trayectoria, has podido formar un estilo literario. Preguntarte ahí, ¿qué referentes tú has tenido? ¿Cuáles fueron como tus autores, escritores que te impulsaron a seguir esta vía literaria? Bueno, muchos escritores franceses, porque yo vivía en Francia cuando chico, entonces, pero de los chilenos, no sé, Donoso, Manuel Rojas, los grandes clásicos, digamos, de la literatura chilena también. Me acuerdo que me influyó mucho el surrealismo, Cortázar, todas esas cosas me fueron muy importantes para mí. Y ahí entrando un poco desde tu perspectiva como escritor, y también cómo tú has podido observar la sociedad, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos que hoy en día tenemos en la sociedad chilena actual para incentivar la cultura y la literatura? Bueno, yo creo que nos falta una sociedad como mucho más integrada, mucho más con una densidad mayor, digamos. Todos vivimos muy separados, muy lejos, muy marginados, en barrios que están muy segmentados, muy encerrados en sí mismos, y eso hace que sea muy difícil la cultura. La cultura tiene que ver con que uno se encuentra con algo en la calle, o puede ser en el bus o en alguna parte, donde uno se encuentra con otro mundo, y si uno vive encerrado en su propio gueto, evidentemente que no va a conocer otras cosas. Claro, o sea, ahí la educación es una parte esencial. Claro, por supuesto, la educación es muy importante. Pero también la educación callejera, no sé, porque tú, Edith Piaf, que es una cantante francesa muy importante, era una cantante de la calle, y Violeta Parra también. Y no por eso, no porque no vinieran de la academia o no vinieran del mundo más culto, dejaron de ser esenciales, digamos. Pero hubo un contacto con otro mundo que les permitió saltar a ese otro mundo. Pero claro, yo creo que hay mucha Violeta Parra dando vueltas que no hemos escuchado. Claro. ¿Cómo crees que aportan estos espacios, por ejemplo, de traer a un referente como tú mismo a espacios donde hay jóvenes de todo tipo, distintos gustos, distintos niveles socioeconómicos? ¿Cómo crees que aportan estos espacios de conmemorar el mes del libro y la cultura? Bueno, creo que eso es importante. Yo cuando era chico también, a mi colegio fueron varios escritores, y me acuerdo que eso me impactó porque vi que era posible vivir de eso, digamos, y que los escritores no eran solo gente que estaba en los libros, digamos, sino que también existía en realidad, y eso era muy importante. Rafael, la última pregunta. Estamos en un mundo cada vez más digitalizado. ¿Cómo te imaginas la literatura en estos espacios, en el futuro?
con tanta digitalización? ¿Crees que tiene un buen puerto? no creo ¿Crees que que se va a transformar? No creo que la digitalización sea esencialmente demasiado peligrosa. Cuando yo era chico se hablaba que la televisión iba a terminar con el libro y la cultura, y después antes el cine y antes la radio. Siempre hay una invención tecnológica que parece... O sea, siempre la gente que no quiere leer encuentra un motivo para no hacerlo, digamos. Entonces, no creo que... yo viví muy cerca cuando empezó la digitalización, cuando empezaron a hablar de que los libros de papel iban a terminar y que iban a ser solo libros digitales. Y la verdad es que los libros digitales fracasaron. No siempre, los avances tecnológicos no siempre tienen... Son una amenaza. No, porque o sea, por ejemplo, no sé, las redes sociales en sí son muy buenas y podrían ser maravillosas. El problema es que hay una segregación, una injusticia, una sociedad de consumo que se refleja. Y claro, el Twitter no es más que el reflejo de la sociedad que vivimos. Si viviéramos en un paraíso, el Twitter sería maravilloso porque nos estaríamos mandando recetas de cocina uno a otro. Pero como no vivimos en eso, nos mandamos insultos uno a otro. Pero los insultos no son... Twitter no inventó los insultos, digamos, estaban antes. Exacto, sí, totalmente. Cuéntanos qué vas a hablar ahora en la charla que se viene ahora a las 7:30. Bueno, esto va a quedar después desfasado, pero ¿qué quieres dejarle? ¿Qué te gustaría inspirar en alguno de nuestros jóvenes con esta charla de hoy? Cómo escribí, de por qué me dediqué a esto y eso, no voy a hablar de esto, de cómo llegué a esto. De cómo llegaste a esto y cómo te has convertido en un gran referente para Chile del mundo literario. No. Bueno, Rafael, un gusto poder entrevistarte. Aquí estuvimos con Rafael Gumucio en estas entrevistas por el mes del libro y la cultura en Duoc UC de Plaza Oeste, para que estén atentos a las que sigan.